Buen día. Somos estudiantes de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Las integrantes de este grupo son Paula Duarte y yo, Paula Mendoza. En este momento vamos a explicar sobre el contenido de nuestra cartilla de la empresa Autotec Servicio Automotriz. Vamos a explicar de qué se trata la empresa, cuáles son las actividades que estamos manejando, contrato que estamos manejando junto con nuestros colaboradores, algunas características que nosotros digamos que estamos también manejando y algo muy importante. Vamos a definir qué es el contrato, tipos, clases de contratos, elementos fundamentales en cada uno de los contratos y lo más importante, los derechos y las obligaciones de tanto el empleado como el empleado. Bueno, Autotec Servicio Automotriz es una microempresa especializada en brindar el mejor servicio de mecánica automotriz multimarca como para vehículos Chevrolet, Renault, Toyota, Nissan, entre otras marcas también que estamos manejando de todas las gamas, ¿vale? Servicios también integrales en cuanto al mantenimiento preventivo y cuidado general de todos los automóviles, utilizando mecánica avanzada y la más alta tecnología en los diagnósticos completos para que los automóviles los podamos entregar en óptimas condiciones. ¿Cuáles son realmente las actividades en las cuales nosotros nos enfocamos? Desarrollamos y asesoramos a todos los clientes, brindando obviamente una gran variedad de portafolios enfocados al mantenimiento preventivo por medio de una revisión previa de nuestros colaboradores, mecánica integral que nos permite ofrecerla por medio de nuestro talento humano. Entonces nosotros manejamos servicios como alineación y balanceo, cambio de llantas, escáner, brindamos un diagnóstico y de ahí pasamos a realizar en este momento servicios como reparación de otras áreas como el área acondicionada y tenemos una área para embellecer los vehículos que es laminado y pintura. En este momento el contrato que nosotros estamos manejando es el contrato de prestación de servicios. Se encuentra regulado por la legislación civil o comercial más no laboral. Son similares porque se encargan obviamente de incorporar un empleado a la empresa. Nosotros en este momento estamos contratando a los empleados que es el especialista en mecánica automotriz y el especialista en pintura, laminado y vehículos estrellados o que lleguen en muy malas condiciones en este momento a nuestra empresa. En este momento, ¿qué es importante también? Nosotros contratamos a estos trabajadores, a estos colaboradores y les pagamos un porcentaje dependiendo del trabajo. Entonces, para la persona encargada de especialistas mecánica automotriz, nosotros les estamos cancelando el 60% sobre el trabajo total, sobre el costo total del trabajo, pero si el cliente en este momento presenta alguna garantía como tal, nosotros lo que vamos a hacer es que esa garantía la va a asumir nuestro colaborador. Ya en cuanto a la pintura, también manejamos el mismo porcentaje, nosotros manejamos, le cancelamos a él el 60% y nosotros nos vamos a encargar del 40% de la ganancia que será directamente para Autotec. Precisamente por eso estamos manejando este contrato por prestación de servicios. ¿Qué es importante? Las funciones que realiza, obviamente, el grado de subordinación, nosotros tenemos también un alto grado de subordinación porque validamos, verificamos que los vehículos se vayan en óptimas condiciones porque de eso depende en este momento una garantía para nosotros. Es importante destacar que en este contrato de prestación de servicios, pues hay un amplio margen de libertad a la hora de contratar. Nosotros manejamos igualmente un horario que se maneja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 3 de la tarde el día sábado. ¿Qué es importante? La remuneración que nosotros estamos manejando en el contrato no es un salario, ¿correcto? Y
como trabaja, ellos mismos viven en el municipio de Funza, pues nosotros en este momento no le manejamos auxilio de transporte, ¿vale? La duración de este contrato es cuando ellos ya en este momento decidan terminar la labor, pues se pueden retirar obviamente a su casa, pueden continuar con el horario, no se está manejando tampoco, no se pagan horas extras, sino netamente él se le remunera por la labor que en este momento el colaborador empleó. Ahora, es importante también saber algo muy importante, uno de los factores, o bueno, características de este contrato de prestaciones de servicio es la subordinación en las prestaciones de servicio. Es decir, que en este momento nosotros le brindamos una actividad, le indicamos qué actividad por la cual fue contratado, ya el colaborador sabe y tiene en este momento que desarrollar la actividad y sabe que por esa actividad es que nosotros en este momento le vamos a remunerar, ¿sí? De forma en este momento pues económica. Hay otras formas también de remuneración, pero en este caso va a ser remuneración económica por un porcentaje. En cuanto a la terminación de contrato, nosotros en este momento estamos manejando la estamos manejando dependiendo las obligaciones que el empleado tenga. Entonces, si lo contratamos solo para el área de pintura o el área de mecánica, se termina el contrato tan pronto el trabajador o nosotros incumplamos, ya sea en el pago de inmediato del porcentaje de la labor desarrollada, o también si él incumple en algún error en cuanto a la actividad que se le envió, es decir, si salió algún trabajo mal, si no se respondió por alguna garantía, entonces ahí ya se da una terminación de contrato por incumplir las obligaciones pactadas entre las dos partes que es el empleador y el empleado. Importante, este contrato no constituye que nosotros debamos cancelarle lo que es la seguridad social al empleado. ¿Por qué? Porque él la asume, ya que el porcentaje que nosotros le estamos cancelando es alto. ¿Sí? Nosotros ponemos las instalaciones, ponemos las herramientas, ponemos obviamente los servicios, entonces simplemente nosotros nos encargamos de remunerarlo por medio de un porcentaje. ¿Qué es importante? ¿Qué ley en este momento está cobijando? Esta ley, bueno, se desprende del artículo 34 del Código de Sustantivo del Trabajo, donde se define el contratista independiente como persona o la persona natural, ya sea una persona natural, ya sea una empresa pública o una empresa privada, donde pues obviamente la persona, el contratista o el empleado en este momento pues va a asumir todos los riesgos de su labor con total libertad y autonomía. Entonces la persona ya sabe si cancela o no su seguridad en este momento, su seguridad social. Importante, la ley, sin embargo, acá hay un paréntesis, la ley del 2012, reglamentada por el decreto 0723 del 2013, indica que las personas vinculadas con duración superior a un mes deben sí o sí ser afiliadas al sistema de riesgos laborales, dependiendo obviamente el riesgo y las actividades, la actividad económica por la cual en este momento está vinculada. Nosotros estamos manejando el riesgo 3. Entonces, sí se realizó desde el primer momento una afiliación a las ARL, ¿vale? En este momento también un contrato, para definir qué es un contrato, pues un contrato es un acuerdo legal, obviamente sea oral, escrito, en este caso es oral, donde dos personas, ya sea el empleador y el empleado, se vinculan para que se le pueda cancelar o se le pueda brindar haya una remuneración económica en base a las actividades que él está desarrollando dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de una obra y se remunera de esa forma. Obviamente hay otras formas también de remuneración económica. Por último, también les hablaré sobre
todo lo que tiene que ver con la suspensión de trabajo, de contrato de trabajo, algunos de los causantes que se estipulan mediante el Código Sustantivo del Trabajo y algunas de estas causales de suspensión del trabajo puede partir eh, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. También se puede tener en cuenta que una de las causas de una suspensión de contrato laboral puede ser la muerte o inhabilitación del patrono cuando éste sea una persona natural y cuando ella traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Por suspensión también de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en toda su parte, hasta pues un 120, hasta 120 días, perdón, y por razones técnicas o económicas independientes de la voluntad del patrono, siempre que sea precisa la suspensión o clausura temporal, con una anticipación no anterior a un mes, pagándole sus correspondientes pagos a este tiempo. También se puede hacer una suspensión de contrato de trabajo por licencias o permisos no concedidos por el patrono o por suspensión disciplinaria por parte, faltas disciplinarias por parte del trabajador. También puede ser llamado al trabajador a prestar el servicio militar, pues este sería otro tipo de caso por el cual se puede justificar una suspensión de contrato de trabajo, que en este caso el patrono estaría obligado a conservar el puesto del trabajador por 30 días después de terminado el tiempo donde prestó su servicio militar. Dentro de estos 30 días, después de haber terminado este tiempo, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando él lo considere conveniente, teniendo en cuenta no sobrepasar ese límite de tiempo que son los 30 días. Y el empleador está en toda la obligación de reincorporar este empleado. También otra de las causales de suspensión de contrato puede ser la detención preventiva del trabajador o por arrestos correccionales que no excedan a 8 días y cuya causa no justifique una extinción del contrato. Otra muy importante que sería la huelga declarada por forma de ley. Esto también puede dar paso a una suspensión de contrato. Es la duración de los contratos, que puede ser contrato a término fijo y contrato a término indefinido. El contrato a término fijo consta siempre también por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años. Y la duración indefinida, el contrato a término indefinido, tiene vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen y la materia del trabajo. También debemos tener en cuenta que para todo tipo de contratos se puede hablar de una prórroga, que es sin una fijación a término alguno y se entiende que es prorrogado en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de 6 en 6 meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al empleador por su consentimiento expreso y tácito después de la expresión del contrato. Bueno, esto sería todo por el momento. Esperamos que hayan sido claros los conceptos y todo el tema en general sobre la cartilla que trabajamos, sobre contratos de trabajo según el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, yo les hablaré sobre las modalidades de contrato que existen según lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Modalidades de contratos encontramos dos, que es el verbal y el escrito. En el verbal es donde se estipula mediante una conversación formal
las condiciones de trabajo, qué tipo de trabajo se va a manejar, horarios, un salario y pues qué sitio irá a laborar el empleado. Y mediante el escrito entonces se presenta un documento en físico en donde se van a estipular funciones, se va a estipular un salario y todo lo reglamentario pues mediante un documento en donde se va a firmar por parte del empleado y del empleador. En este documento se deben encontrar los datos de ambas partes, debe encontrarse lugar de residencia, número de contacto y lugar, específicamente lugar y fecha en donde se celebra el contrato. Bueno, una de las partes más importantes de los contratos es el periodo de prueba, que es la etapa inicial del contrato, del trabajo por el cual se tiene objeto por parte del empleador apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las condiciones del trabajo. Este periodo de prueba no puede ser más de los 2 meses y en los trabajadores en el periodo de prueba suelen gozar de todas las prestaciones, exceptuando el auxilio de cesantía. Entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin aviso previo. Por otra parte, vemos que tanto empleadores como empleados tienen ciertas obligaciones y derechos. En el caso de los empleadores, tenemos que en obligaciones es el pago de remuneraciones, pago de horas extras y trabajo suplementario, un buen trato hacia el trabajador, evitar los riesgos en el lugar de trabajo, dar un trato igualitario a todos los trabajadores, proteger al trabajador y de cierta manera representarlo, proveer los elementos necesarios para el trabajo que va a destacar el empleado y dar una ocupación efectiva en el lugar de trabajo. Por su parte también tiene algunos derechos que son la facultad de la organización, de dirección y de control, puede dar un reglamento e imponer cierta disciplina en su lugar de trabajo. Tiene también derecho a recibir prestaciones del trabajo y beneficiarse de los resultados del trabajo. También tenemos en cuenta que los empleados tienen ciertas obligaciones y derechos, que en este caso sería como obligaciones cumplir las órdenes e instrucciones dadas por el jefe o el empleador, usar adecuadamente las herramientas y materiales de trabajo que le suministren, informar también, muy importante, informar cualquier tipo de riesgo o situación que represente un riesgo para él y su equipo de trabajo, asistir con puntualidad al lugar de trabajo, ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero, que es una de las más importantes, cumplir una jornada de trabajo y cumplir con el reglamento interno de la empresa. También como derechos podemos tener en cuenta que debe tener acceso o derecho a descanso intermedio para un almuerzo, capacitaciones, condiciones dignas de trabajo, una retribución justa. Debe pues también tener un derecho a preservación de salud, pues por las labores que desarrolle y por su parte también el derecho